10 hábitos de pobreza que dañan tus finanzas para siempre. Este es un tema que muchos no quieren escuchar porque toca fibras sensibles, pero es justamente la verdad incómoda que necesitas para transformar tu vida financiera. Porque si sigues repitiendo los mismos patrones de comportamiento, los mismos hábitos dañinos, vas a condenarte a la pobreza aunque ganes más dinero, aunque tengas mejores oportunidades, aunque trabajes horas extras, o incluso aunque emprendas un negocio. Porque los hábitos son los que determinan tu destino económico. Y en este guión vas a descubrir cuáles son esos 10 hábitos de pobreza que dañan tus finanzas para siempre, cómo se meten en tu vida de manera silenciosa y cómo puedes empezar a salir de ellos para dar el salto hacia la riqueza, hacia la libertad financiera, hacia la mentalidad de abundancia que te permitirá no solo ganar más dinero, sino también hacerlo, crecer, protegerlo e invertirlo de manera inteligente. Así que escucha con atención, porque este video está diseñado para abrirte los ojos y que nunca más vuelvas a caer en las trampas de la pobreza. El primer hábito de pobreza que destruye tus finanzas para siempre es vivir por encima de tus posibilidades. Y este es el error número 1 que la mayoría de la gente comete, porque en lugar de gastar en función de lo que gana, gasta en función de lo que desea aparentar. Y ahí es donde caen en la trampa de las deudas de las tarjetas de crédito, de los préstamos personales, de pagar a meses sin intereses cosas que ni siquiera necesitaban, de comprarse el celular de última generación cuando el que tienen aún funciona, de comprarse ropa de marca solo para mostrar en redes sociales, de salir a restaurantes de lujo sin tener un presupuesto real. Todo eso es vivir por encima de tus posibilidades. Y lo que no entiendes cuando repites este patrón es que te estás amarrando a la rueda de la pobreza, porque cada peso que gastas en aparentar es un peso que dejas de invertir, es un peso que dejas de ahorrar, es un peso que nunca generará más dinero. Y por eso los ricos siempre hablan de mentalidad, porque la riqueza comienza en tu mente. Y si tu mente piensa en aparentar, en impresionar a otros, siempre serás esclavo del consumo. Y el consumo desmedido es la trampa perfecta de la pobreza. El segundo hábito de pobreza es no tener un presupuesto. Y esto suena aburrido, suena tedioso, pero es la base de la libertad financiera, porque quien no mide no controla. Y quien no controla se convierte en esclavo de las deudas, del salario, del ingreso fijo, de la incertidumbre. Y aquí está la clave. Un presupuesto no se trata de limitar tu vida. Se trata de darte claridad, de saber cuánto entra, cuánto sale, en qué se está yendo tu dinero, qué gastos son innecesarios, qué fugas tienes, qué puedes recortar y cuánto puedes destinar al ahorro y a la inversión. Pero la mayoría de las personas nunca se toman el tiempo de sentarse 1 hora al mes a revisar sus números. Y después se sorprenden porque nunca tienen dinero, porque no saben dónde se fue, porque el dinero se les escapa como agua entre los dedos. Y ahí está la trampa de la pobreza, en la falta de organización, en la falta de disciplina, en la falta de control financiero. El tercer hábito de pobreza es no invertir. Y aquí voy a ser claro. Si solo dependes de tu salario, si solo dependes de tu tiempo, si solo dependes de un ingreso activo, nunca vas a ser libre, porque el dinero que no trabaja para ti siempre se va a ir, siempre va a perder valor con la inflación, siempre va a ser insuficiente frente a tus metas. Y lo peor es que si no inviertes, no aprendes. Y si no aprendes, nunca sales de la ignorancia financiera. Y esa ignorancia es lo que mantiene a millones de personas atrapadas en la pobreza, porque creen que invertir es solo para ricos, porque creen que invertir es riesgoso, porque creen que invertir es complicado, cuando en realidad hoy en día tienes miles de opciones desde fondos indexados, ETFs, bienes raíces, criptomonedas, negocios digitales, hasta pequeños emprendimientos que puedes escalar, pero la clave está en empezar, porque si nunca inviertes, nunca multiplicas tu dinero, y si nunca multiplicas tu dinero, estás condenado a vivir de un ingreso limitado, y eso es pobreza asegurada. El cuarto hábito de pobreza es rodearte de personas negativas y conformistas.
Y este punto es más poderoso de lo que imaginas, porque tu entorno moldea tu mentalidad, y si todo el tiempo estás rodeado de gente que se queja, que dice que el dinero es malo, que los ricos son corruptos, que no se puede, que todo está caro, que mejor resignarse, esa energía se te contagia, y al final tú también empiezas a pensar igual, y la pobreza empieza en la mente antes que en el bolsillo. Y por eso, los ricos buscan rodearse de personas que los inspiren, que los reten, que los empujen a crecer, que les compartan información de valor, que hablen de oportunidades, que hablen de inversiones, que hablen de negocios, que hablen de cómo mejorar. Porque al final tú eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Y si esas 5 personas están quebradas mental y económicamente, tú también lo estarás. El quinto hábito de pobreza es no ahorrar. Y aquí la excusa número 1 es no me alcanza. Pero el problema no es cuánto ganas. El problema es cómo administras lo que ganas. Porque si no eres capaz de separar aunque sea el 10% de tu ingreso para ti, nunca lo vas a lograr cuando ganes más. Porque el que no sabe manejar 100, tampoco sabe manejar 1000 ni 10,000. Y la excusa de que no alcanza es la mentira que te mantiene atrapado. Porque el ahorro no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de hábito. Y cuando generas el hábito de separar un porcentaje de tu ingreso, tu cerebro se adapta, tus gastos se adaptan, tu vida se adapta. Y entonces empiezas a crear el músculo financiero que luego te permitirá invertir, que luego te permitirá construir un fondo de emergencia, que luego te permitirá aprovechar oportunidades. Pero si nunca ahorras, nunca tendrás capital. Y si nunca tienes capital, nunca tendrás libertad. El sexto hábito de pobreza es no educarte financieramente. Y este es el cáncer silencioso de la pobreza, porque la escuela nunca te enseñó cómo funciona el dinero, cómo funciona la inversión, cómo funciona el crédito, cómo funciona la inflación, cómo funcionan los impuestos. Y si tú no tomas la iniciativa de educarte, vas a seguir en la ignorancia. Y la ignorancia cuesta. Cuesta en malas decisiones, cuesta en intereses, cuesta en oportunidades perdidas, cuesta en estafas, cuesta en negocios fallidos. Y por eso la gente rica nunca deja de aprender, porque saben que el conocimiento es el activo más valioso, porque saben que el dinero siempre sigue al conocimiento, porque saben que si entiendes las reglas del juego, puedes jugarlo mejor. Pero si no entiendes las reglas siempre vas a perder. Y en este mundo financiero el que no sabe es presa fácil. Y ahí está la raíz de la pobreza, en la falta de educación financiera. El séptimo hábito de pobreza es depender de una sola fuente de ingresos. Y aquí está el error de millones de personas. Confían toda su seguridad en un solo salario, en un solo empleo, en una sola entrada de dinero. Y creen que eso es estabilidad, cuando en realidad es fragilidad. Porque en el momento en que pierdas ese empleo, en el momento en que te enfermes, en el momento en que la empresa cierre, en el momento en que haya una crisis, te quedas sin nada. Y por eso los ricos hablan de diversificación, porque tener múltiples fuentes de ingresos no es un lujo, es una necesidad. Es lo que te da estabilidad real, es lo que te da poder de elección, es lo que te da libertad. Y si no construyes ingresos pasivos, si no construyes ingresos secundarios, si no aprendes a generar dinero de diferentes maneras, siempre vas a estar en la cuerda floja, siempre vas a estar en riesgo, siempre vas a estar atrapado en la rueda de la pobreza. El octavo hábito de pobreza es procrastinar, dejar todo para después, decir, algún día voy a invertir, algún día voy a ahorrar. Algún día voy a leer un libro de finanzas. Algún día voy a emprender. Y la verdad es que ese algún día nunca llega, porque la vida se pasa, las oportunidades se van, el tiempo no vuelve, y cada día que retrasas tus decisiones financieras, estás perdiendo dinero, estás perdiendo intereses compuestos, estás perdiendo años de libertad, estás perdiendo la posibilidad de crecer. Y al final te das cuenta de que el peor ladrón de tu riqueza no es el gobierno, no es la inflación, no son los impuestos. Eres tú mismo con tu falta de acción, con tu falta de decisión,
con tu miedo al cambio, con tu comodidad, y ese es el hábito que destruye generaciones enteras: la procrastinación financiera. El noveno hábito de pobreza es no tener metas claras, porque quien no tiene metas vive a la deriva, trabaja sin propósito, gasta sin dirección, ahorra sin motivación. Y eso es lo que hace que tantas personas trabajen 30 años y nunca logren nada, porque nunca tuvieron un plan, nunca tuvieron una visión, nunca escribieron cuánto querían ganar, cuánto querían ahorrar, en qué querían invertir, cuándo querían retirarse, cómo querían vivir. Y si tú no le das dirección a tu dinero se va a diluir, se va a escapar, se va a perder en cosas irrelevantes. Y ahí es donde se queda atrapada la clase media, en la falta de metas financieras claras. El décimo hábito de pobreza que destruye tus finanzas para siempre es culpar a otros. Culpar al gobierno, culpar a la crisis, culpar a la familia, culpar al jefe, culpar a la economía, culpar a todo menos a ti mismo. Y aquí está la verdad dura. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a darte la riqueza. Nadie va a regalarte libertad. La única persona responsable de tu situación eres tú. Y mientras sigas culpando a factores externos, nunca vas a tomar control. Y mientras no tomes control, nunca vas a salir de la pobreza. Porque el poder está en ti, en tus decisiones, en tus hábitos, en tu mentalidad. Y si no lo entiendes, seguirás atrapado. Pero si lo entiendes, ahí empieza el cambio. Ahora que conoces estos 10 hábitos de pobreza que destruyen tus finanzas para siempre, lo más importante no es solo escucharlos. Lo más importante es actuar. Es empezar hoy mismo a cambiar uno por uno. Es comprometerte contigo mismo, porque la riqueza no se construye en un día, pero sí se destruye en un segundo con malos hábitos. Así que este video no es solo información, es una llamada de atención. Es un despertar, porque el futuro financiero de tu vida depende de lo que hagas hoy. Y si quieres libertad financiera, si quieres abundancia, si quieres dejar un legado, empieza por eliminar estos hábitos de pobreza de raíz, porque tu vida y tus finanzas lo agradecerán para siempre.